Buenos días, alumnos. Primeramente vamos a revisar esta tarea que teníamos eh, de la semana antepasada, creo, que es la parte, digamos, teórica que vamos evaluando. La primera dice: los siguientes son ejemplos de documentación que típicamente se obtiene de los auditores. Teníamos y nos decía en el tema de evidencia de auditoría que se puede generar eh, evidencia externa o evidencia interna por auditores. Los auditores están revisando información que necesitan para poder razonar los saldos que aparecen en los estados financieros. Para esto están haciendo un sinnúmero de técnicas de auditoría para poder tener esa información, tener toda la información necesaria y poder dictaminar los estados financieros de una empresa. Ahí es sencillo porque su nombre lo indica, la evidencia que vas a lograr adentro de la empresa y la evidencia que va a lograr fuera de la empresa. Ahí nos decía también que la evidencia externa es más fiable que la evidencia. Tenemos primero factura de proveedores. ¿Qué indicaron ahí ustedes? Chema. ¿Qué indicaron ahí en la primera? Alumnos. Alumnos. Estamos como la... Externa, profe. Sí. Entonces la primera es externa porque la factura de los proveedores, ¿quién la elabora? La elabora el proveedor, porque este documento va a resultar ¿de dónde? De las compras que haga la empresa. Entonces yo voy a ir a comprar a un proveedor que está fuera, obviamente, de la empresa. Es alguien externo. Entonces él me extiende una factura de todo lo que voy a comprar. Y nosotros necesitamos verificar las compras porque sobre todo los proveedores, ¿de dónde se originan? De las compras de mercadería, y esa mercadería es la que ingresa al inventario. Entonces cuando yo voy a revisar el inventario, voy a revisar a quién se compró, cuándo se compró, en qué cantidades se compró, en qué condiciones se compró. Entonces ahí, cuando la factura de compra sea al crédito, entonces tengo la cuenta de proveedores. Después tenemos los libros mayores generales. Interna. ¿Esa es externa o interna? Interna. Esa es interna porque ya sabemos, los libros se generan en la contabilidad. Cuando vos estás registrando
estamos contabilizando y tenemos cuentas de mayor y tenemos cuentas auxiliares. Ya sabemos que libro mayor solo es para cuentas de mayor, como por ejemplo banco es una cuenta de mayor, te va a generar un libro mayor de banco, pero ese banco puede tener varias cuentas bancarias, entonces ahí tenemos auxiliares que se desprenden de esas cuentas de mayor. Pero obviamente, ¿dónde lo encontramos? En la contabilidad. Cuando manejamos un sistema contable computarizado, entonces él mismo te va dando los libros mayor y diario del registro de la operación. Y obviamente esa información la registró el contador de esa empresa que vamos a auditar. Después están los estados de cuentas bancarias. Externa. Los estados de cuenta bancarios son externos porque nos da el banco. Los estados de cuenta bancarios es el control que lleva el banco, y el banco está fuera de la empresa. Es alguien externo con el que nosotros tenemos un tipo de relación como empresa porque manejamos nuestro dinero en cuentas bancarias en un banco. Recuerden que ya hicimos conciliaciones bancarias, y en la conciliación bancaria nosotros lo que hacíamos es la comparación del libro banco que se generaba internamente dentro de la compañía y el estado de cuenta bancario que lo encontramos. Les decía que antes, cuando no existía la banca en línea, el banco te mandaba impreso un documento, todavía lo sigue enviando con todos los cheques devueltos, pero en este caso hoy en día, como manejamos banca en línea, entonces los estados de cuenta bancaria nosotros podemos ver en el momento que nosotros querramos, solo entrando ahí a la página del banco con usuario y contraseña. Entonces ahí entramos y nosotros tenemos el estado de cuenta bancario, pero no es de nosotros, es del banco. Después tenemos los cheques de nóminas cancelados. Es interna. ¿Por qué? Porque también la empresa, profe, es una función que se genera dentro de la empresa. Sí, los cheques los cheques los va a elaborar la empresa. Entonces se van al banco a cambiar, pero regresan otra vez a la empresa. Y aquí es un documento que vos lo compraste, porque cuando veamos las conciliaciones decimos puede salir compra de chequera, que es cuando vos compras los cheques al banco. Pero obviamente quien lo llena es la empresa. El banco, nadie fuera de la empresa está llenando cheques, porque ya sabemos que hasta tienen que llevar firma, y firma alguien dentro de la empresa. Entonces, interno. Recuerdo que hay alumnos que ahí han puesto externo porque lo asocian como son del banco los cheques, pero lo importante del cheque es el llenado, los datos que refleja un cheque en blanco, digamos que no tiene ningún validez a menos que ese cheque en blanco esté firmado, que ahí es donde no se puede dar esos casos. En la vida real, a veces tenemos cheques en blanco firmados. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, mi jefa viajaba al exterior, y entonces como tal vez solo dos estaban, no había más quien firmara este cheque, entonces ella ya dejaba el cheque firmado en blanco, que yo después los tenía que elaborar según el gasto que se iba a pagar y yo firmar como firmar. Pero en ese caso los cheques tienen que estar muy protegidos, porque si se te pierde un cheque así ya firmado, cualquiera lo puede llenar. Ahí sí lo puede llenar, y se puede perder dinero de la empresa. Pero en sí
todo lo que concierne al cheque en cuanto al registro está dentro de la compañía. Después tenemos tarjetas de asistencia de la nómina. ¿Qué le pusieron ahí? Es interna. Sí, ¿por qué? Porque la nómina es algo que la empresa está realizando, que es lo que se realiza para los pagos y todo eso. Entonces, es una función que se realiza dentro de la empresa. Sí. Profe, eso es bueno, no. Entonces, Eso mismo dice Ángel. No, continúe. Tenemos la tarjeta de asistencia Le pongan de mente. ¿Ah? La tarjeta No de le pongan mente, dice. asistencia de la nómina entonces se genera dentro de la compañía porque ya sabemos que es el control que se va a llevar sobre nómina. Más adelante en auditoría 2 vamos a ver los recálculos de desempeño sobre nómina y de qué forma se da el control interno en las nóminas porque constituyen un foco rojo de pérdida para una empresa. Se pueden dar muchos fraudes sobre las nóminas. Entonces ahí la empresa va a tratar de buscar cómo controlar eso. Aquí lo hace por medio de una tarjeta, pero recuerden que ahí vamos a ver en control interno de nómina que la forma más eficaz sería algo electrónico, como donde ponen huellas digitales y de esa forma controlas la asistencia de los trabajadores. Eso se da dentro de la compañía. Tenemos requisiciones de compra u órdenes de compra. Esa es las requisiciones de compra, las órdenes de compra elaboradas por el gerente de compra, la persona de compra. Entonces la persona que va a estar haciendo, obviamente el proceso comienza con una orden de compra, después se analiza la orden de compra para ver si se va a realizar o no, si hay dinero para pagar o no, y después ya se factura la compra. Y luego viene la recepción de la mercadería que estás comprando. Ese es el proceso que debe de llevar toda compra. Obviamente todo este proceso se realiza dentro de la compañía. Después tenemos informes de recepción, documentos preparados cuando se recibe la mercancía, que va sobre el mismo proceso que estaba hablando. Entonces, obviamente, decía, primero orden de compra, vas a cotizar con 3 proveedores de acuerdo a la ley. Después vas a elegir a qué proveedor le vas a comprar. Después viene la parte contable de analizar, tenemos dinero, vamos a sacar un cheque o vamos a hacerla al crédito. Luego viene la facturación del producto, luego de la facturación viene la recepción de la mercadería y la mercadería, obviamente después, la recepción que debe ser por el bodeguero. El que esté en bodega tiene que llevar el informe de recepción de la mercadería por medio de un documento donde haga constar que la mercadería se está recibiendo y que está ingresando al inventario y que está revisando físico contra factura. Si compraste 10 televisores, 20 planchas, qué sé yo, entonces ahí estás revisando que lo que dice en la factura es lo que verdaderamente está entrando a la bodega. Minutas de la junta de consejo directivo. También interna. Sí, porque aquí vemos que en sociedades anónimas, que ustedes están viendo contabilidad de sociedades, entonces ya sabemos que tienen la sociedad anónima dentro de su constitución legal. Entonces tenemos la escritura de constitución, tenemos la inscripción como comerciante,
tenemos el libro diario, el libro mayor, el libro de actas y el libro de registro de acción. En el libro de actas entonces se juntan o se escriben todas las asambleas ordinarias, extraordinarias de accionistas, y ahí se plasman todos los acuerdos importantes que tenga la empresa. Se van a ver actas de juntas directivas. ¿Por qué? Porque se toman decisiones importantes que tienen que ver algunas con contabilidad. Por ejemplo, hacer un crédito en el banco por $100,000 tiene que ser mediante una asamblea de accionistas, porque como el monto es muy alto, no se puede hacer una decisión solo por parte de gerencia. Ahí se tienen que reunir los socios. Entonces, de esa forma, ¿por qué se hizo ese préstamo? Y ya la contabilización, el registro que me aparezca de ese préstamo en esa contabilidad, yo la voy a confirmar que verdaderamente se hizo mediante una asamblea general de accionistas. Entonces, el libro de actas se revisa siempre en toda auditoría. Y eso es dentro de la compañía, porque son los socios que se reúnen. Notificaciones de remesas. ¿Qué sería ahí? Remesas, ¿qué son? Son entregas de mercadería. Entonces, notificar entregas de mercadería o recibir mercadería. Pero aquí es que vos la entregaste a un cliente. Interno. Pero si vos necesitas que el cliente te notifique que recibió la mercadería, sería externo y no interno. Carta firmada por los clientes, ya la vimos, ya sabemos que esa es información que viene fuera de la compañía externamente. Convenios de arrendamientos firmados. Interna, copia de conocimientos de embarque. No tienen nada. Externa, archivo de cuentas por cobrar de subsidiarias externas, documentos por pagar cancelados. Interna, copia de facturas de venta interna, acta constitutiva interna, certificados de póliza de seguro para bienes raíces. Externa, documentos por cobrar interno. Los siguientes procedimientos de auditoría nos decía que clasificáramos en las técnicas: examen físico, confirmación, documentación, procedimientos analíticos, consultas de cliente, desempeño y observación. Aquí tenemos primero revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su posibilidad de cobro. ¿Qué pusieron ahí? Es un proceso analítico. ¿Por qué un proceso analítico? Porque van a evaluar, profe. No van a calcular nada. ¿Otra opinión? Se están peleando por participar.
Debe estar cerca de realizador para determinar si hay algún empleado que checa más de una vez. ¿Qué tenés ahí, Chema? En esa. José María. Chema. Por apodo, pues se llama. Documentación, profe. No, Chema. No, observación que. Ok. Contar los artículos del inventario y registrar el monto en los archivos de auditoría. Documentación. Y también que Observación. y también que recuerda que ¿Sabe, profe? lo que le hacemos al inventario es una toma física del inventario, obviamente va junto con la observación, porque estamos viendo. Profe, pero si yo se lo dije. Hombre, no, hombre, abunda la falta de respeto por aquí. Y Me eso, escucha. Me escucha, hermano, ya viste. y Sí, eso, sí, ya miré. Por eso yo mejor estoy callado. Hoy parece que comimos no sé qué. Se gasta de más uno después. Conseguir una Hasta carta. la, hasta la, hasta la Ahí nos está levantamos callada, con el profe. pie izquierdo. Conseguir una carta ¿Por quién se conecta noche. uno? conseguir una carta del La abogado. rayería, dice el profesor. Conseguir una carta del abogado del cliente dirigida al despacho de contadores públicos en la que se indique que el abogado no conoce ningún litigio existente. Chema, Ese es banquero. ¿Cuál es que me perdí? el 4. Dale, Andrés, contestando. Conseguir Esa tengo como documentación, profe. Y salí mal. Pregúntale a Andrés. no va a hablar. ¿Para qué me voy a desgastar? Pregunta. De andar viendo TikTok, ese chaval ahorita. Entonces recuerden que ahí no es un que está No, porque dice que contabilizado. no. Vos le estás pidiendo información al abogado. Eso siempre se hace. Yo ese tema lo doy hasta en auditoría 3, cuando doy auditoría 3. ¿Y entonces qué sería ahí? Observación. No, confirmación. Lo que pasa Confirmación. es que la empresa, vos como contador, digamos, sabés de muchos aspectos que están pasando, porque no es algo aislado, tenés que saber todo lo que pasa dentro de la empresa. Entonces, las empresas todas tienen a mano un abogado o una firma de abogados que le ve todos los aspectos, porque por lo general los aspectos que más se ven son lo laboral, porque siempre tenés a personas reclamando, personas que se despiden, contratando. Entonces, por eso más que todo tenés al abogado. Pero sabemos que pueden haber otros como demandas, juicios, litigios. El contador, digamos que sabe información de la empresa, pero el auditor va a investigar más. Entonces los auditores mandan a los abogados una carta pidiendo información, solicitando información acerca de todos los aspectos legales en el que está envuelta esa empresa, porque eso nos puede generar a nosotros la creación de un pasivo contingente, que sería, como les digo, ese tema de auditoría 3. En el caso de que el abogado te diga, mira, este juicio ya nosotros sabemos que lo vamos a ganar o lo vamos a perder. Entonces, ahí, tener esa información te puede decir a vos, voy a crear un pasivo, voy a perder una demanda, entonces ya voy a crear ese pasivo que yo tengo que pagar ese dinero. Entonces, toda esa información de los abogados siempre se va a hacer en la vida real.
a nosotros nos mandaban cartas las firmas de auditores pidiendo información acerca de los clientes que manejaban. Eso sí o sí se va a dar siempre. Multiplicar el costo del inventario por la cantidad de la lista del inventario para verificar que sea preciso. Confirmación. No. Observación. No, ya salí mal, profe. Ya salí. Observación. No. Desempeño, recálculo. No leyeron. Ya me quedo callado. Conseguir una carta de la compañía de seguros dirigida al despacho contador en la que se indique el monto de la cobertura de seguro contra incendio, edificio y equipo. La última, documentación. No, confirmación. Examinar una póliza de seguro en la que se indique la cantidad de cobertura de seguro contra incendios sobre edificio y equipo. Confirmación. Documentación. Después van mal estos chavales. Calcular la proporción de costo de bienes vendidos con respecto a las ventas como prueba de la credibilidad general del margen de utilidad bruta relativa del año anterior. ¿Qué pusiste ahí, Chema? En el 8. No, pero es que Chema ni ha visto NIA. Por eso se puede. Y ahí solo Chema está en clase, pues, pero se pone televisor. Confirmación, profe. Porque él contesta y los otros no. No, ese es un procedimiento Baje analítico. punto. Baje punto. El que no conteste, baje punto. Por participarme en este van a estar dando los puntos en los que he fallado. Simón, porque ahí solo vos te está matando el mae. Oírlo a ese. Es que solo contesta. No, eso se llama procedimiento analítico, Chema. Es un tema. Ya te agarró el cargo, Chema. Sí, ey, si estamos nueve participantes, no es justo que solo el mae esté hablando. Yo de vos no contesto, loco. Ahí que le pregunte al otro. Conseguir información de la estructura del control interno solicitando al cliente que conteste un cuestionario. Confirmación, dice. Consulta del cliente. Sí, ahí había uno que se llama consulta al cliente. Sí, correcto. Relacionar el total de diario de salida de efectivo contra el libro mayor. Confirmación. Procedimiento analítico. ¿Por qué confirmación y por qué procedimiento analítico? Convenzan. Ah, ya, pues. ¿Y eso qué? Pues porque dice que. ¿Cuál era? Relacionar el total del diario de salida contra el libro mayor. Porque necesita comprobar, digamos, ahí. Y después tiene como que. La observación es que. Bueno, ¿qué dijo ahí en observación? Como aclarar, algo así. No, hay que observar es ver. Ah, pues entonces ahí tiene que ver, digamos, ahí. En el diario, las salidas del efectivo contra el libro mayor. Entonces va a ver y también va. Y después de eso, después de ver los procedimientos, Ajá. va a confirmar que encontró. ¿Y vos por qué pusiste el procedimiento analítico, Chema? Porque van a como a comparar, no sé, van a analizar más a fondo. Exacto. Sí, yo tengo procedimiento analítico en mi respuesta. Las dos. Yo, ves, eso mismo tengo yo. Observar. Bueno, ya no sigo hablando, pero pregúntale a los otros, pues, profesor. Sí, ya mucho, ya. Ya mucho. Ahí está la colega, profe, la colega Evelyn. Pregúntele. Evelyn, va a Está- contestar la siguiente. Está la Evelyn, está la Katiuska,
está Andrés. Observar a los empleados, pero si es la más muerta. Observar a los empleados, contar el inventario para determinar si los procedimientos se están siguiendo. Observación. Y si ahí mismo dice, Dale, Link. examinar el equipo. Vamos, colega. Se ve Puede. que una adquisición importante fue recibida y está en funcionamiento. Yo usted la plaza, profe. Confirmación. Solo 3 estamos. ¿Por qué confirmación? Sí, ajá, ¿por qué, chavala? Respuesta clara. Quiero salir de duda, ¿por qué confirmación? Vos vas a ir a ver si está funcionando la cosa. Y entonces, Observación, entonces. No. no, peor, ahí sí te fuiste por la tangente. Decilo vos, entonces. No tiene chiste que le diga yo por... Tampoco no tiene chiste que yo lo diga. Ya pasó mi turno. ¿Qué pusiste ahí, Chema? Confirmación también, profe. Confirmación. Pero recuerden que la confirmación es cuando nosotros le pedimos a otra persona que nos confirme algo. Sí, ahí no hay nada que ver con Exacto. confirmar y Porque eso. aquí lo que nosotros es que vamos a revisar ese equipo si está funcionando. Sería procedimiento analítico. No. Procedimiento analítico es cuando nosotros comparamos cifras. Sobre todo veíamos en NIA de años anteriores y por eso es que nos decía, nos dan los estados financieros del año anterior y nos dan los estados financieros de este año, el que vamos a revisar. Va a comparar. Nosotros comparamos cifras, vemos variaciones, sacamos márgenes de utilidad, Y da de respuesta. ventas. Ese es el procedimiento analítico. Aquí lo que nos está diciendo, anda a examinar, anda a verificar si ese equipo que compramos está bien. Está bueno. Le hacemos un examen físico. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a ver cuánto vale, cuánto esto, cuánto es lo otro. Y nos está Ver la diciendo que factura el de precio. compra. Nosotros lo que vamos a verlo físicamente está aquí y está bien. Calcular la razón de comisiones por venta y su gasto en relación con las ventas como prueba de las comisiones de venta. Procedimiento analítico. Ahí sí podría ser procedimiento analítico Sí, o exacto, confirmar. exacto. Examinar la acta de la compañía para determinar la autorización para la emisión de bonos. Examinar las actas. Recuerden que ya hablé que las actas son las juntas generales de accionistas que están incluidas en el libro de actas de la empresa y es donde se toman las decisiones importantes de la compañía. ¿Qué pusieron ahí? Bueno, profe, es que se me fue el internet, no escuchaba nada. Y Ángel, ¿no? ¿Qué se hizo? Brilla por su... Aquí estoy. ¿Qué pusiste en la número 14? ¿Cuál? Examinar las actas de la compañía para determinar la autorización para la emisión de bonos. Examinar las actas de la compañía. Le puse observación. Solo las vas a ver.
Examen físico, profe. Serían ambas. Sí, ambas. Recuerden que esa siempre va junta porque tenemos que observar cuando hacemos un examen físico. Conseguir una carta de la administración en la que se indique que no existen pasivos no registrados. Documentación. ¿Qué estamos pidiendo ahí? Una. Una carta de documento. Sí, pero lo que nos interesa es lo que nos diga la respuesta, que nos dé la administración. O sea, nosotros digamos que ya revisamos los pasivos, pero nosotros queremos que nos confirme que sí, que no existen pasivos no registrados, o sea, esta información. Entonces, lo que estamos haciendo es, cuando vos ya sabes algo y lo preguntas, lo mismo que estás haciendo, que Para salir de duda. confirmar se llama. Confirmando. Confirmación. Para salir de Vos ya duda. revisaste, recordemos que en la auditoría los auditores realizan todo su trabajo, que son los procedimientos y las pruebas, pero después vos haces ciertas preguntas para ver qué onda, como decimos. Revisar el total de reparaciones y mantenimientos de cada mes para determinar si el total de algún mes fue excesivamente alto. Procedimiento analítico tengo yo, profe. En eso. Pero también iría acompañada de otra, ¿cuál sería? A ver, Andrés, ya que tomaste la decisión de hablar. Observación. No, tendría que ir ¿qué? Sumando, calculando. Entonces ahí si alguien puso desempeño también estaría bien. Confirmación. Comparar la copia de una factura de venta con el diario de venta para verificar el nombre del cliente y el monto. ¿Qué estamos? Confirmación. Confirmación. Pero también ¿qué estamos haciendo? Proceso analítico. Y estamos revisando documentación, porque vamos a allí es donde pedir la factura, entonces te dan todos los documentos para ver si lo que está registrado contablemente es lo que está en la factura, y por eso vamos verificando el nombre de a quien le vendí, la fecha, el monto, todo. Sumar las partidas del diario de venta para determinar si el total está correcto. Procedimiento analítico. Pero también es un recálculo, desempeño, porque Confirmación. estamos contando, contar, estamos contando. Confirmación. Conseguir una declaración, ¿Un desempeño? exacto, conseguir una declaración por escrito de un banco en la que se indique que el cliente tiene $15,671 pasivo por $500,000 en un pagaré a la vista. Consulta del cliente. ¿O no? ¿Y una qué? Procedimiento analítico. Confirmación, porque le estás pidiendo al banco que la información a alguien de afuera. Alumnos, hoy tenemos los ciclos de los estados financieros. Recuerden que los estados financieros los podemos, bueno, esos detalles que de la tarea. Son auditorías, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Son auditorías, los ciclos de los estados financieros, son auditorías. Ah, sí, es que los estados financieros ya sabemos que están compuestos por cuentas de mayor y cuentas auxiliares, pero en las auditorías vamos a revisar estados financieros, por eso es una auditoría de estado financiero. Y aquí, digamos,
lo agrupa en ciclo porque te va a decir, estudiar cuenta por cuenta de los estados financieros no puede ser muy factible porque muchas cuentas se relacionan entre ellas. Entonces es como que trabajes más, trabajes 2 veces sobre lo mismo. Entonces por eso te va a decir trabajar por ciclo, que es agrupar cuentas. Eso se llama ciclo en auditoría. Entonces, agrupar las cuentas que tienen relación entre ellas y de esa forma vas a agilizar el proceso de la revisión de los estados financieros. Como dice aquí, mediante la división en segmentos o componentes más pequeños. Y esto te va a ayudar a que sea más manejable y distribuir las tareas entre los diferentes miembros del equipo de auditoría. Por ejemplo, la mayoría de los auditores tratan los activos fijos y las cuentas por pagar como 2 segmentos diferentes. Se audita cada segmento en forma separada, pero no por completo independiente. Por ejemplo, al auditar los activos fijos, quizás se detecte un documento pagadero no registrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de venta, y para la venta pueden ser al contado, te pueden pagar, entonces eso te va a generar una entrada de efectivo. Ahora, si esa venta es al crédito, entonces te va a generar a vos una cuenta por cobrar cliente. Entonces ahí vemos cómo hay una triangulación de 3 cuentas dentro de un mismo ciclo, y que sería más engorroso ir estudiando primero el efectivo, después la cuenta por cobrar y después venta, cuando sabes que hay triangulación y las puedes revisar las 3 cuentas en el mismo ciclo, hacer un ciclo para estudiarlo. Y que además también la creación, por ejemplo, de las cuentas por cobrar también se va a derivar en una provisión para cuentas incobrables. Ahí tenés una 4ª cuenta adherida al ciclo. Entonces esa es la mejor forma de evaluar los estados financieros de una empresa, que es ir agrupando por, en este caso, ciclo, los estados financieros. Existen varias formas de segmentar una auditoría. Un enfoque sería considerar cada saldo como un segmento independiente. Por lo general no se alcanzan buenos resultados con una segmentación de este tipo, pues se tendría una auditoría independiente de cuentas tan relacionadas como el inventario y el costo de venta. Entonces es lo mismo que estamos hablando de al realizar una auditoría donde vas a revisar cuenta por cuenta, y al vos decidir revisar cuenta por cuenta, significa que vas a trabajar más desde el proceso de planeación, porque vas a elaborar procedimientos independientes para cada una de las cuentas, cuando esta podría ser más fácil hacer un ciclo, y a este ciclo ubicarle todos sus procedimientos y sus pruebas de auditoría. Trabajar de forma separada cada cuenta es como trabajar muchas veces sobre lo mismo, porque por ejemplo, todo lo que se mueve con dinero, sea en caja, en banco, entonces ahí hay muchas cosas, por ejemplo, en los desembolsos, los pagos. Cuando vos compras, vas a pagar. Cuando vos vas a hacer un gasto, entonces vas a sacar dinero del banco. Y ahí que estamos viendo cuentas de balance y de estados de resultados que se van a originar o que podemos revisar en la misma cuenta del efectivo. Entonces por eso es que siempre es mejor agrupar las cuentas por medio de ciclo. Aquí nos dice, por ejemplo, las ventas, los ingresos por venta, las entradas de caja, el reconocimiento de las cuentas incobrables. Son los 4 tipos de operaciones que provocan aumento o disminución en las cuentas por cobrar. De esta forma, todas ellas forman parte del ciclo de venta y cobranza. Entonces, el ciclo de venta y cobranza se le llama a esas 4 cuentas que están interrelacionadas entre ellas y se pueden revisar todas dentro de un mismo ciclo. Asimismo, las operaciones de nómina y la nómina acumulada son parte del ciclo de nómina y personal. Los ciclos que nos da este libro, como
un medio para evaluar los estados financieros, tenemos ciclo de ventas y cobranza, ciclo de adquisición y pago, ciclo de nómina y personal, ciclo de inventario y almacenamiento y ciclo de adquisición de capital y pago. Tenemos aquí 5 grandes grupos que conforman los estados financieros, es decir, todas las cuentas de los estados financieros están incluidas dentro de estos 5 ciclos, y para ello vamos a ver aquí una balanza de comprobación donde veamos cómo están estructurados los ciclos. Aquí vemos un flujo de las operaciones de información de los diarios de los estados financieros. Por ejemplo, en ventas tenemos el diario de ventas, en la entrada de efectivo, el diario de entrada de efectivo, en la adquisición de bienes y servicios, un diario de adquisiciones, los egresos de efectivo, un diario de egresos de efectivo, servicios de nómina y egreso, un diario de nómina, y asignación y ajuste, un diario general. Todo ahí vemos que los diarios van a unirse todo en el libro mayor y los registros de subsidiarias que pueden existir, libro mayor, la balanza de comprobación y por último los estados financieros. Cómo se desprenden la contabilidad, que ahí tenemos primero las operaciones, después tenemos los diarios, que son los registros de cada una de las operaciones, y después tenemos mayor. Por eso decía, los estados financieros tienen cuentas de mayor y tienen los auxiliares, y después ya cuando tenés las cuentas de mayor o los saldos de las cuentas de mayor de los estados financieros, entonces ya con eso es que podés elaborar la balanza de comprobación, y luego de la balanza de comprobación los estados financieros. En un sistema contable computarizado vos solo registrás la operación, ya lo que todo lo demás ya el mismo sistema te lo da. Por eso en la vida real es más fácil la contabilidad. Vos solo registrás las operaciones. Por ejemplo, aquí las ventas. En el sistema contable hay un apartado que se llama factura. Entonces ahí vas a ir ingresando todas las facturas. Entradas de efectivo. Entonces ahí tenés que en el sistema contable computarizado tenés los recibos oficiales de caja. Entonces cada vez que vos recibas dinero, entonces vos le extendés un recibo oficial de caja. Ese es un documento contable, y entonces ahí hay un apartado para ir ingresando. Adquisición de bienes y servicios, también hay facturas de compra, hay órdenes de compra en los sistemas contables, y está también los egresos de efectivo, los cheques. Hay un apartado para los cheques donde se van contabilizando todos los egresos, porque ya sabemos, cheques pueden ser para muchas cosas, para pagarle a los proveedores, pueden ser para pagarle a los empleados, para pagar servicios, todo lo que está estructurado en la parte de gastos de un estado de resultados. Entonces ahí tenés la forma de registrarlo, porque en el sistema aparece un apartado de cheque. Servicio de nóminas y egresos, igualmente dentro de los sistemas está un registro de nóminas, aunque también nosotros siempre manejamos las nóminas en Excel, pero en el caso, por ejemplo, del sistema que yo tengo, el pequeñito, hasta conciliación. O sea, también las puedes hacer de forma manual fuera, pero también los sistemas están capacitados para todo eso. Asignación, ajuste, por medio de comprobante diario. Hay un apartado de comprobante diario donde nosotros contabilizamos toda esa parte. Entonces ahí están todas las operaciones registradas. O sea, todo eso es, digamos, lo importante de la contabilidad está registrada por apartados en un sistema contable, que es lo que comúnmente van a ir a hacer ustedes. El mismo sistema te da los asientos diarios o los registros en el libro diario de todas las operaciones que vos hiciste. Él mismo va poniendo en el debe y el haber y haciendo las sumas iguales que nosotros hacemos en Excel o en un cuaderno. Entonces él mismo lo va haciendo, y él mismo
hace su libro mayor con las cuentas de mayor del estado, de los estados financieros. Él mismo te da una balanza de comprobación, obviamente ajustada por sumas iguales, y él mismo te da los estados financieros. Vos solo entras a los apartados para ver los estados financieros, ver si va a hacer algún ajuste y poder descargarlos y presentarlos a la gerencia. De esa forma se da la contabilidad y sobre todo en un sistema contable. Aquí vemos una balanza de comprobación como ejemplo y vemos a la par una inicial. Esas iniciales al final aquí nos muestra, está bien pequeñito, a qué ciclo pertenece la letra. Entonces vemos que la letra S es el ciclo de ventas y cobranza, la letra A es adquisiciones y pago, la letra P es nómina y personal, la I es el inventario y almacenamiento y la C es la adquisición de capital. Entonces aquí vemos las cuentas de este estado financiero en esta balanza de comprobación a qué ciclo pertenece. Entonces vemos efectivo y banco. El efectivo y banco, como decíamos, todo pasa por el banco en lo que se refiere a los ingresos por venta, otros ingresos financieros, y asimismo todos los desembolsos de banco, sean para adquisición de capital, sean para compra de inventario, sean para pago de nómina, para pago de servicios. Entonces por eso vemos que el efectivo en banco tiene muchas letras, porque todo pasa por ahí. Ahí vemos que tiene la S, tiene la A, tiene la P, tiene la C. Entonces ahí vemos que hay 4 ciclos dentro del efectivo en banco. Después para las demás cuentas, vemos que la mayoría solo tiene una letra. Por ejemplo, tenemos cuentas por cobrar comerciales, que veíamos que son parte del ciclo de venta y cobranza, que es donde estaba con el ejemplo de la triangulación de cuentas, de las ventas, que tienen que ver ventas, si las ventas fueron al contado, en efectivo, entonces entra al banco, por eso vemos la S en efectivo en banco. Si fueron al crédito, se registró una cuenta por cobrar, entonces por eso vemos la S ahí. Y también decía que cuando la empresa tiene una cuenta por cobrar o un saldo en cuentas por cobrar, entonces se va a originar una estimación para cuentas incobrables o provisión para cuentas incobrables, porque la ley indica que se debe hacer. Y también pueden haber otras cuentas por cobrar, como cuando nosotros hacemos los ajustes de cuentas por cobrar empleados, cuentas por cobrar socios. Entonces también puede haber ese tipo de cuentas por cobrar que va en el grupo de otras, y que también, como son parte de la cuenta de mayor de cuentas por cobrar, entonces ahí van dentro del mismo ciclo. Después tenemos, por ejemplo, el inventario. Tenemos los gastos pagados por anticipado. El inventario vemos que está en adquisición y está en inventario de almacenamiento en los ciclos. Obviamente el inventario a vos te va a generar una salida de efectivo, por eso está en adquisición y pago. ¿Por qué? Porque tenés que comprarlo. Gastos pagados por anticipado, vemos en el ciclo de adquisición, terrenos, edificios, o sea, de qué forma se compra, se adquiere los terrenos, los edificios. Aquí estamos hablando de los activos fijos, equipos de cómputo y otros equipos, mobiliario y equipos, la depreciación acumulada, las cuentas por pagar con cargos a clientes. Tenemos los documentos por pagar. Después tenemos aquí con la P, que es dentro del ciclo de nómina personal, la nómina acumulada, los impuestos a la nómina. ¿Qué más podemos ver? Tenemos todo sobre los
los gastos acumulados por pagar, las provisiones de vacaciones, aguinaldo, indemnización. O sea, si miramos todas esas cuentas en un balance, entonces ahí vamos a ver me quedé sin internet. Tuvo que prestar, claro. Ay, Dios. Qué bárbaro este internet, donde sacó. Entonces, Ya terminó la clase. ¿cómo? Ya terminó la clase. No. Con sueño ya. Entonces el uno es... Ir a dormir. Eso es todo. No. Esa fue la mayoría ya. Entonces al uno tenemos que él está dividido las cuentas de los estados financieros según los ciclos. Ahí vemos los 5 ciclos según la letra de acuerdo al ciclo que le corresponde. Recuerden que tenemos el ciclo de venta y cobranza, el ciclo de adquisición y pago, el ciclo de nómina y personal, el ciclo de inventario y almacenamiento y el ciclo de adquisición de capital y pago. Aquí vemos los ciclos aplicados en venta y cobranza. En el ciclo de venta y cobranza vemos en el balance general las cuentas de efectivo en banco, las cuentas por pagar con cargo a cliente, otras cuentas por cobrar y la estimación para cuentas incobrables. En el estado de resultados, venta, ingresos por ventas y rebajas y gastos por cuentas incobrables. En el ciclo de adquisición y pago podemos encontrar las cuentas de balance general, el efectivo en banco, los inventarios, los gastos pagados por anticipado, los terrenos por compras, edificios, equipo de cómputo y otros, mobiliario de equipo, la depreciación acumulada, las cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, los impuestos
sobre la renta y los impuestos diferidos. Todo lo que pagamos y todo lo que compramos es lo que va en el ciclo de adquisición y pago. Y en el estado de resultados vemos muchísimas cuentas porque es todo lo que pagamos. Entonces ahí puede haber publicidad, gastos varios por venta, papelería, teléfono, todos los servicios básicos, todo lo que es mantenimiento de oficina, mantenimiento de activos fijos, las depreciaciones, las rentas, los honorarios de abogados, de consultoría, de asesoría, de auditoría, gastos de reparación y mantenimiento, todos los gastos de oficina, gastos de venta, gastos de administración, gastos generales, impuestos y ganancias sobre la venta. En el ciclo de nómina y personal podemos encontrar cuentas de balance general, el efectivo, que es la salida de los pagos de la nómina, las nóminas acumuladas y los impuestos a las nóminas. Obviamente ahí sabemos que está el IR. Y en los gastos, en el estado de resultados, ahí podemos ver las cuentas de salario y comisiones, los impuestos de las nóminas de venta, los sueldos del ejecutivo y todo el personal, los impuestos de la nómina. Después tenemos el ciclo de inventario y almacenamiento. Allí la cuenta del balance general es la cuenta del inventario. Y la contrapartida que le encontramos en el estado de resultados en la cuenta de costo de bienes vendidos. En la adquisición de capital y pago, ahí podemos encontrar cuentas de balance general como el efectivo en banco, los documentos por pagar, intereses acumulados, las cuentas de capital, capital superior al valor, utilidades retenidas, dividendos por pagar, todo lo que tiene que ver con el capital contable de una empresa. Y en la parte de gastos podemos encontrar gastos por intereses en el estado de resultados. Sobre todo aquí podríamos ver lo que tiene que ver con las compras de acciones o participación o inversión en otras empresas, en lo que es adquisición de capital y todo lo que está relacionado con las cuentas de ese grupo en cuanto a su movimiento, que ahí puede generar, ya sabemos, las reservas legales que la ley nos indica, asimismo qué vamos a hacer con las utilidades, se van a repartir en dividendos, se van a acumular. Entonces toda esa parte, la revisión de las cuentas de capital. Entonces, aquí vemos que en 5 grandes grupos se van a dividir las cuentas de los dos estados financieros, balance general y estado de resultados. ¿Consultas? Ninguna, eso es toda la clase, a dormir todo el mundo, dice. Son bien invivibles ustedes. Ando que se me va a bajar cada brazo la cabeza. ¿Y de qué? De clase 1 se me da la vista y boom. Pero ¿por qué? Si está joven, si está joven. Eso es coma, profe. De sueño. Eso es coma, profe. Oye, Ángel, ¿cómo está la goma ahí? Oye, vos, por estar viendo Costa Azul. Oye, Ángel. Ya le caen en la otra semana, profesora, usted ahí. ¿Quién? El jueves. Usted fue el que me dijo que van para allá. Jueves. Sí. Sí, pero no. No es mi tipo, no es mi tipo. Vamos, y lo vemos ahí en la tarima. Haciendo un TikTok viral. Ahí se llega a los 100.000. Me corren de la universidad, sí. Me corren. Para lo que pagan. El lunes no me dejan entrar a la universidad. Reportado.
¿Te imaginas? No. Esas cuentas que están ahí, esa es tarea. Digamos que tenemos que ordenar y armar el balance y el estado de resultados. Primero, Ah, esta es la tarea de esta semana. Recuerden que ya no nos vemos hasta quién sabe cuándo, porque hasta que salga el sol. y el otro es virtual examen. Nos vemos hasta finales de mes. No, profe, lo vamos a ver en el café de Gota Azul, profe. Oílo, increíble. A vos, Entonces, ahí es armar el balance general y el estado de resultados con esas no, cuentas. lo primero dice, las siguientes cuentas del libro mayor se incluyen en el balance de comprobación para un cliente de auditoría, Jones. Aquí vemos las cuentas, acciones comunes, dividendos por pagar, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, depreciación acumulada, mobiliario, equipo, documentos por cobrar, comerciales, documentos por pagar, el efectivo, estimación para cuentas incobrables, gastos de depreciación, mobiliario, equipo, gastos de deudas incobrables, gastos de impuestos sobre la renta, gastos de intereses pagados por adelantado, gasto de publicidad, gasto de renta, gasto de salario venta, gasto de seguro, gasto de teléfono, gastos de viaje, gasto del impuesto sobre las ventas, impuestos de las ventas por pagar, impuestos sobre la renta por pagar, ingresos por intereses, intereses por cobrar, inventario, mobiliario, equipo, salario de ventas acumulados, salario del personal de oficina en general y ventas. Identifiquen las cuentas en el balance de comprobación que probablemente se incluyen en cada ciclo de operación. Algunas cuentas, que ya sabemos como el efectivo, se incluyen en más de un ciclo. Utilizar el siguiente formato. Entonces aquí tenemos el ciclo, los 5 ciclos: venta y cobranza, adquisición y pago, nómina y personal, inventario y almacén, adquisición y pago de capital. Y a la par ustedes van a ubicar cuentas de balance general y cuentas de estado de resultados. Entonces van a agrupar todas las cuentas que están acá según su ciclo y según correspondan al balance general o al estado de resultados. Después es elaborar una balanza de comprobación con los datos que están acá y ponerle a la par el ciclo. Aquí tenemos es chiquitito, es algo súper sencillo. No tienen muchas cuentas, el balance general, el estado de resultados, entonces ustedes lo van a poner igual que el modelo que estaba en el material y ponerle a la par el ciclo al cual pertenecen con la letra. Y solo van a poner la letra. Solo la letra. Sí, solo la letra como en el ejemplo. Igual al modelo que está en el material. Una balanza con la letra de su ciclo. Entonces el modelo del material nos sirve para guiarnos. Sí, exacto. Y el primero es solo agrupar las diferentes cuentas igual en balance y estado dentro del ciclo que le corresponde. Está sencillo. Sí, algo, cualquier duda ahí estamos. ¿Cuántos puntos va a valer esa La tarea? otra semana, esta que viene a la otra Voy a todavía. revisar bien cuántas tareas tenemos. Pero la que... Tenemos 45 de acumulado. ¿Cuánto? ¿Cómo? 45. Entonces, Dele 15. y que el examen valga 40. Sí, así está bien. Está bien. Voy a poner un examen pesado. Ahí sí contestan todo, Ahí sí están hablando. Porque están interesados ya, profesor. El interés. Solo que contestamos por pagar lo de 40. Porque solo como les conviene, por eso hablan. Oye, Angie. Apareció nosotros. Entonces el uno, sí, el examen va a ser virtual. Estamos todavía con las cuentas por cobrar, ¿verdad? Sí, Ok. Tírenos a matar de nuevo, profesor. Aquí lo vamos a estar esperando con todo.
Mira No, lo que profesor, estás a ver, diciendo, mira lo que estás diciendo. Para que lloren, para que Pero él- lloren. ¿Verdad, Ángel? No. Háganos llorar de nuevo. ¿Verdad, Ángel? Solo a ella, Simón, profe. Simón. Tírelo con todo. Si tanto Aquí no hay que miedo, ya. profe. El miedo lo dejamos en la gaveta. Aquí estamos listos. Hay que tirar a Está matar. bien, entonces, está Estamos ready. bien, está bien, está bien. Después están maquillando ahí. ¡Ah! Ay, El único que le cuadró el balance, por favor. ¿Qué le dice falta de Bueno, pues, respeto, Ángel? muchachitos, nos vemos hasta dentro de como de 15 días. Me cuidan, se portan bien. Dele, pues, ya Vale. sabe entonces, profesor. Lo tira a matar con ese examen. Bueno, Ay, ya fácil. pidieron, sus órdenes serán cumplidas. Solo a él, profe. Estamos listos, profe. Estamos listos. Estamos listos. Le están tocando Que los tengamos ahí pelos que al ganar. tigre. Al tigre. Bueno, será bien pesado entonces. Alumno, ¿no hay más consultas? No, profe. No, claro. Diría un Ya mister no ahí nos como vemos. Leonardo Managua. Ya no nos vemos, alumnos. El examen es virtual. Hasta el día del examen virtual. Sí. No hay clase ese día. Hablen ahora lo que tengan que decir, porque el día del examen no está, ¿verdad, profesor? Como decía el profesor Sergio, ando en el banco. Voy para Yo le el... escribí, Haciendo un depósito. le escribí como a las 8 de la noche cuando estaba empezando a abrir el examen y no te contesta el profesor. Estoy dormido, dice, ya me acosté. Y, ¡wow! No tiene señal. Pues si Ángel quería que le respondiera a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. No tiene señal, Ángel. Le mandaba un mensaje. Le entra el mensaje a las 8 y te lo responde a las 10. Porque a Pues esa si hora no tiene tengo señal. señal. Chema ya sabe por dónde vivo, más o menos. Él pasa ahí en el bus. Es una zona de árboles. Solo hay árboles. No hay señal de ninguna antena. En la loma, profe, ahí. Nos vemos Dele, pues. dentro de Buen día. Adiós Marcela, adiós Genesis, no hablan ustedes.